Hay un momento en la vida de cada ama de casa en el que lo único que ayuda es una buena conversación y una excelente copa de champán. Para este momento y cualquier otro, Laurent Perrier, chosen by the best. Bienvenidos a The Housewives Society. Para mí hoy es un día demasiado especial porque tengo a un invitado que para mí es, no voy a decir el hombre que más amo en el mundo porque me pueden ahorcar, pero es uno de los 3 hombres que yo más amo en el mundo, que es mi papá. Pero ustedes yo sé que van a querer que hablemos de muchas cosas maravillosas de padre y hija. Y sí, hablamos un chin de eso porque obviamente luego lo tengo que volver a invitar, pero en este episodio para mí era muy importante poder hablar con ustedes sobre un tema que no necesariamente se habla mucho y que es un tema vital para nosotros, los que vivimos en este país, los que vivimos en esta isla, y sobre todo nosotros necesitamos saber qué vamos a hacer en el caso de una catástrofe como es un sismo. Sí, mi papá es ingeniero civil, pero también es geólogo. ¿Cómo es, papi? Geofísico. Él está ahí. Y la verdad es que para mí era importantísimo que él les pudiera compartir a ustedes mucho conocimiento que, por yo ser su hija, he adquirido a través de los años, pero yo tengo que confesarles que yo siendo su hija, no necesariamente sé qué hacer con mi familia en mi casa en el caso de un sismo. Así que espero que ustedes puedan disfrutar este momento tan especial con mi papá y que lo conozcan y que además se lleven algo, pero que sobre todas las cosas apliquen lo que conversamos en esta espectacular conversación. Así que disfrútenlo. Papi, bienvenido a casa. Bueno, yo tengo que darte la bienvenida porque esta es tu casa. Gracias, Carla. Mira, papi, para mí, primero es un placer tenerte en este proyecto, que tú sabes que para mí es un proyecto muy especial. Y poder hablar contigo de algo que a lo mejor las personas no están esperando que tengamos una conversación, porque seguro todos los que están escuchando y viendo creen que vamos a tener una conversación de padre e hija y a lo mejor una conversación sobre nosotros como familia, nuestra dinámica familiar, que obviamente podemos tener la oportunidad de tener esas conversaciones luego. Pero para mí era muy importante yo poder compartir con todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando una conversación que a lo mejor no se tiene en estos espacios y una conversación importantísima porque agrega conocimiento, aporta muchísimo, aporta a la vida y que nosotros no nos planificamos para cuando ocurren este tipo de eventos, pero vamos a hablar de qué eventos estamos hablando. Tú eres ingeniero civil Claro. de profesión, pero también eres sismólogo. Exacto. Yo tengo una maestría en ciencias, mención geofísica, Ok. con, digamos, especialidad en el área de sismología. ¿Qué es la sismología? ¿De qué estamos hablando? La sismología es la ciencia que estudia los terremotos, cómo se producen, dónde se producen, por qué se producen, y tratar de concienciar a todas las personas de cuáles pueden ser los peligros que estos eventos, estos fenómenos naturales pueden producir. ¿Dónde tú estudiaste eso, papi? Bueno, mira, haciendo un poquito de historia. Ingeniero Juan Chalas. Haciendo un poquito de historia. Tu madre y yo nos casamos en el año 1980 y ya yo era ingeniero civil. Cuando trabajaba en obras públicas en ese momento, en presupuesto y análisis de costos, y me llamaron de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, de la cual yo era miembro, y me ofrecieron que fuera a estudiar esa maestría a Chile porque se estaba creando la Red Sísmica Nacional. ¿Qué edad tú tenías, papi, en ese momento? Yo en ese momento tenía unos 27 años. Jovencito. Entonces, nada, en ese momento el ministro era el ingeniero Rafael Corominas Pepín. Entonces nos fuimos a principios del año 1981. Cuando yo se lo dije a Sadia, ella inmediatamente dijo, sí, nos vamos, no te preocupes. O sea, ella se montó porque no iba a dejar que su hombre se fuera solo para Chile. Nos vamos para esa Chile, cacata. no preocúpate.
Y nos fuimos para Chile. Ella trabajaba en el Ministerio de Salud Pública y pudo conseguir también hacer una licenciatura en Administración de Recursos Humanos. Nos fuimos para Chile y ahí yo estudié 3 años. Perdón, papi, y excúsame que te interrumpa. Antes de ustedes irse, ¿qué tiempo tenían casados? No, poquito, porque nosotros nos casamos en agosto del 80 y ya lo que teníamos éramos 6 meses de casado. Y cuando nos fuimos realmente fue una experiencia, yo creo que fue una muy buena experiencia. ¿Por qué fue buena? Porque realmente estábamos nosotros dos, no dependíamos de más nadie. Y tu madre, como tú conoces, es bastante fuertecita. Y gracias a Dios que ella se distanció de su familia y el único que contaba era conmigo y yo con ella. Y eso realmente, el vínculo de nosotros dos creció en esa experiencia que tuvimos de 3 años. Claro, porque, o sea, estaban ustedes, o sea, esa vida que ustedes crearon en esos primeros 3 años de matrimonio, que yo pienso que el inicio de un matrimonio es la parte más difícil porque tú estás en un proceso de adaptación. Claro. Y mami siendo hija única. Exactamente. Y la niña mimada de su padre. Me imagino que para ella fue un gran choque, pero al mismo tiempo ambos estaban viviendo una experiencia que en la generación de ustedes, yo siento que no todo el mundo tuvo la posibilidad de irse a estudiar fuera, como ahora pasa, que mucha gente consigue maestrías, consigue becas, o los padres tienen la posibilidad de pagarle al hijo que estudie fuera. Claro. Y la generación de ustedes, la mayoría estudiaba aquí y ya, no necesariamente se iba a vivir a otro país. Sí, realmente fue un privilegio, porque yo conseguí una beca de la OEA, muy buena beca. Sadia la consiguió por la Oficina Panamericana de la Salud. Yo estudié en la Universidad de Chile. Ella estudió en la Universidad de Santiago y realmente nosotros aprovechamos realmente la beca. ¿Y qué te hizo a ti, aparte obviamente de que en ese momento había una necesidad, digamos, nacional, de que se estaba creando un plan? ¿Qué te hizo a ti inclinarte o decir que sí, de inclinarte a lo que tiene que ver con terremotos y sismos? No, yo realmente quería salir a estudiar. Ok. Eso era lo fundamental. Yo quería salir, ver cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, y ese fue el motivo principal. Nunca pensé realmente que yo iba a estudiar una maestría en ciencias y mención geofísica, pero eso fue lo que se dio y realmente me fue muy bien. Llegamos al país, ya yo entonces comencé a pertenecer a la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica. Yo he llegado a ser presidente de la sociedad, actualmente soy secretario de la sociedad y nada, desde ese momento hemos participado siempre en todo el desarrollo de la sociedad de sismología y claro está haciendo los aportes necesarios para que se conozca que realmente nuestro país es un país sísmico. Porque mucha gente cree que no, que nuestro país tiembla de vez en cuando, pero nosotros hemos tenido terremotos importantes, tanto sismos históricos, es decir, sismos que sucedieron antes del año 1900, por eso se llaman históricos, porque no había instrumentos, solamente se conocen debido a lo que se escribía de la colonia y ese tipo de cosas, y los sismos instrumentales después del 1900. Nosotros hemos tenido sismos, como te digo, importantes. Por ejemplo, tuvimos el sismo del año 1946, terremoto de magnitud 8.1, que sucedió cerca de la población de Miches, que produjo tsunamis en toda la zona de la bahía de Nagua, en Matancitas. Hubo muertos debido a ese terremoto. Y otro terremoto que se produjo ahora recientemente también en la misma falla, en el Enriquillo Plantain Garden, se produjo otro terremoto de magnitud 7.2. Ese produjo menos muertes, aproximadamente unos 200 muertes. Tú sabes, papi, que para mí era importante tener esta conversación y me surgió la idea de tener esta conversación. Porque no sé si recuerdas, creo que fue en diciembre, que andaba rodando el tema del pez remo, que salió, que supuestamente en países como Perú, cuando ese pez se había visto, era una premonición, digamos, a lo que iba a suceder un fenómeno de esa naturaleza. Como que los animales salían de su hábitat normal o natural. Y yo recuerdo que inmediatamente yo te dije, escribí en el grupo de la familia, y te dije, papi, o sea, esto es cierto, esto no es cierto. Y recuerdo que tú me comentaste algo de que en otros
escenarios sí ha pasado eso, que los animales salen de sus hábitats Sí. naturales. Muchas veces salen de sus madrigueras. Los perros, las culebras, parece que tienen un oído interno muy sensitivo, muy sensible. Y parece que las vibraciones que van sucediendo antes de producirse un terremoto las sienten y salen de sus hábitats no natural. Pero lo del PRM tampoco está, digamos, científicamente probado, Comprobado. pero Sí, pudiera puede, ser. puede Y pasar, puede precisamente por pasar. eso yo dije, wow, obviamente yo soy tu hija, desde que somos chiquitos, yo me acuerdo que en ese momento no existía lo del triángulo de la vida, que vamos a hablar un poquito ahora de eso. Pero en ese momento yo recuerdo como que ustedes nos decían que en el caso de un sismo, eh, si estábamos en el colegio, no nos moviéramos del colegio. O sea, había una planificación. Pero yo te voy a ser sincera, yo no tengo esa planificación aquí en mi casa, actualmente. O sea, yo no tengo una planificación de si hay un sismo, qué van a hacer mis hijos, el personal de aquí de la casa no sabe qué hacer. Claro. Yo misma no tengo nada diseñado internamente en mi casa de qué hacer en el caso de un sismo. Y para mí era muy importante poder ayudar claro, porque te tengo a ti, fuera muy egoísta de mi parte, no compartir esto con las demás personas, de en caso de un sismo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pero antes de poder saber qué nosotros tenemos que hacer, es importante saber que nuestra isla, que lo sé porque tú me lo has compartido, está localizada sobre unas fallas y que Exacto. las fallas están en constante movimiento porque van liberando energía. O sea, un sismo es una liberación de energía de Claro. esas fallas, que obviamente hace que tiemble la tierra. Y, y nuestro país se piensa, que para mí es una pregunta, ¿por qué siempre he escuchado que se espera un gran sismo? ¿Por qué se espera un gran sismo? Mira, quería hablar de eso antes de comenzar a hablar de la Ujú. prevención, de qué hacer antes, durante y después de un sismo. Nuestro país, como tú mismo dices, está en una placa. ¿Qué son las placas? Las placas tectónicas. Toda la corteza terrestre está dividida en placas. Y en las fronteras de esas placas se van moviendo una con respecto a otras. Nosotros en la costa norte tenemos una falla, que es una zona de subducción, donde la placa del Atlántico se introduce por debajo de la placa del Caribe. Y tenemos también otra zona de subducción en la zona sur, en la costa sur, donde la placa del Caribe se introduce también por debajo de la isla. Ok. Y aparte de eso, dentro de la isla tenemos fallas. Una de las fallas más importantes que nosotros tenemos es la falla septentrional. Es una falla que va desde la bahía de Samaná hasta la bahía de Manzanillo, pasando muy cercano a todas esas poblaciones del Cibao. Ok. Estamos hablando de que la traza de la falla, lo que se exterioriza en la superficie de la tierra, está en la mayoría de esas poblaciones a menos de 5 kilómetros, lo que se considera que es un campo cercano, que pueden producirse Grandes grandes daños daños. porque están demasiado cerca de la falla y las aceleraciones que se van a producir en esa falla, que es la que consideramos actualmente de mayor peligro para nuestro país, puede producir terremotos hasta de magnitud 7.5. Pero ¿por qué se espera? Porque esa falla no ha tenido liberación en mucho tiempo de energía. ¿Por qué? Exacto, porque el último terremoto importante en esa falla se produjo en el año 1842. Todos los otros terremotos, el del año 1946, el del año 2003, se produjeron después del terremoto del 46, se produjo uno en el 48, otro en el 52. Todos se han producido debido a la zona de subducción. La falla septentrional No se ha no se ha movido. movido. Y es una falla que tiene unos 200 kilómetros de longitud y que nosotros consideramos que en cualquier momento se va a producir un terremoto. Con el agravante de que muchas de esas Cuando tú dices zonas, nosotros, ustedes la sodosísmica. exacto, y aparte de eso, de que Santiago es una ciudad que está fundada en un material que es una arcilla, que cuando tiemble, lo más probable no, va a incrementar, debido a ese tipo de material, va a incrementar, Los digamos, daños. los daños y las ondulaciones del terreno. Ok. Entonces, esa es la situación. Por ponerte el caso, ese terremoto que se produjo en el 2010 en la Enriquillo Plantain Garden, que es una falla que está en la península sur de Haití,
se introduce esa misma falla hacia Barahona, por toda esa zona. Pero ese terremoto que produjo más de 200.000 muertos fue de magnitud 7. ¿Qué son las magnitudes? ¿Qué implica la magnitud? ¿Está relacionado al daño que causa el terremoto o no? A la energía liberada. Hay dos tipos de forma de conocer el tamaño de un terremoto: magnitudes e intensidades. Las magnitudes miden la energía del terremoto. Eso se mide instrumentalmente con los sismómetros. Yo puedo tener un sismómetro aquí en la República Dominicana y un sismómetro en Estados Unidos. Van a captar el terremoto y la energía y la magnitud que me da el sismómetro de República Dominicana y la magnitud que me da el sismómetro de Estados Unidos va a ser la misma. ¿Y nosotros como país, papi, estamos equipados para eso? Nosotros tenemos realmente sismómetro y tenemos acelerógrafo. No la cantidad necesaria, pero tenemos. Mientras tanto, que existe otro tipo para medir el tamaño de un terremoto, que es la intensidad. La intensidad es cómo se siente el terremoto y los daños que puede producir en una determinada localidad. Entonces, eso se mide con la intensidad lo normal es que a medida que tú te vayas alejando del epicentro del terremoto, es decir, el foco donde se produce, normalmente entonces va bajando la intensidad. Y a medida que estás más cerca del epicentro, la intensidad es mayor. Uh-huh. Entonces, esas son las dos formas de medir el tamaño de un terremoto. Tú sabes que cuando nosotros estuvimos que tuvimos la oportunidad de ir a Japón. Japón es una isla o sea, todo el tiempo hay terremotos. Sí, Y claro. nosotros a los guías les preguntamos sobre eso. Y en el caso por lo menos de Japón, se emiten alertas previas, aunque sea segundos antes de que el terremoto vaya a ocurrir. Claro. ¿Cómo eso lo hacen? Y obviamente, con nuestro país, en muchos aspectos, tiene muchas deficiencias. Y nuestro país se caracteriza por no ser preventivo en muchos sectores, en la salud, etc. Exacto. ¿Cómo esos países han logrado emitir esas alertas de preparación previa, igual que China? Sí, China, correcto. Estados Unidos, bueno, México lo hace también. México tiene alerta temprana. ¿Cómo lo hacen esa alerta temprana? Esa alerta temprana, se produce un terremoto, digamos, en el Pacífico, en México. De ese foco, de ese epicentro del terremoto, a Ciudad México hay aproximadamente, ponle 300 kilómetros de distancia. Cuando la onda se va moviendo a través del interior de la Tierra, esa onda se va moviendo a unos 5 o 6 kilómetros por hora. Por minuto. Ok. Se va moviendo. Es decir, que para llegar a Ciudad México va a durar 60 segundos. Por segundo. Por segundo. Va a durar 60 segundos para llegar a Ciudad México, a la ciudad. En esos 60 segundos, al tú tener sismómetros, eso se manda con la velocidad del sonido, que prácticamente cuando se siente en el Pacífico, ya a los 5 segundos, ya fue detectada por el sismómetro y se emite la alerta en Ciudad México, digamos 50 segundos antes de que esté llegando el terremoto. Ahora, a nosotros como país nos falta mucho, ¿eh? No, nos falta mucho. Claro, eso en países grandes es muy conveniente, pero si nosotros tenemos distancias pequeñas, no va a llegar inmediatamente. O sea, claro. Pues, un terremoto que nos sucede en la zona de subducción, que está a 40 kilómetros, 50 kilómetros de Santiago, va a durar 5 segundos y en 5 segundos tú no vas a hacer nada. Tú lo único que vas a poder hacer es lo que vamos a decir ahora. Exacto, que vamos a llegar ahí. Entonces, en el caso, obviamente, de un sismo, siempre, bueno, yo me acuerdo que en una época tú dabas charlas con, ¿cómo se llamaba? Christine, ¿cómo era? No. Hernish Christine. Exacto, y me acuerdo, Hernish. Correcto, y me acuerdo que una vez en el colegio ustedes llegaron a ir, y no, y lo tengo registrado en mi memoria. Me acuerdo que ella decía que yo soy la chica terremoto. Ah, sí, totalmente. Y yo sí recuerdo que que el terremoto se puede sentir de diferentes maneras.
o no sé, o puedo estar equivocada, como que hay diferentes movimientos, o sea, uno lo puede sentir de diferentes formas, es correcto, o sea, horizontalmente o no, o siempre se siente igual. No, no, muchas veces depende el sitio donde tú estés localizado y donde se produzca el terremoto. Si a nosotros se nos produce, por ejemplo, un terremoto debajo de la ciudad de Santo Domingo, lo más probable es que tú sientas que se te levanta el terreno, porque el terremoto está debajo de ti. Ahora, si el terremoto está alejado de ti, normalmente las primeras ondas que van llegando se llaman ondas P, ondas que se van moviendo en el mismo sentido de digamos, del transporte, de cómo se va moviendo el terremoto. Entonces, lo normal es que ese primer remenión que tú vas a sentir, si estás alejado del terremoto, es en un movimiento, digamos, Horizontal. horizontal. Luego van a venir unas ondas S, que ese movimiento sí ya es un movimiento más Vertical. vertical, moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya ese es otro tipo de movimiento y después vienen otras ondas que se llaman ondas P, ondas S, ondas LOF, mejor dicho, Ujú. y entonces tienen otro tipo de Ok. movimiento. Y un sismo, o sea, por ejemplo, yo estoy acostada en mi cama y comienzo a sentir ese movimiento que nos pasa. Ese movimiento, generalmente en un sismo, se intensifica, se mantiene, baja. ¿Qué pasa? O sea, a veces uno comienza a sentir un terremoto o un sismo. Ven acá, si ese terremoto o sismo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay gente que dice que el terremoto es porque sea más grande, hay otros que dicen que porque el sismo es más pequeño. Es Es lo lo mismo. mismo. Ok, perfecto. Entonces, si nosotros estamos, a veces a mí me ha pasado en pequeños temblores que se han sentido, que yo comienzo a sentir un poco y luego incluso hasta escucho ruido trrr, y siento que se intensifica. Eso puede variar. Lo normal es así. Lo normal es que tú comiences a sentirlo porque son las primeras ondas que van llegando y luego se va a intensificar y luego va a comenzar a bajar otra vez, va a atenuarse el movimiento. Ok, Eso es lo lo normal. normal. Ese Entonces, movimiento puede durar, dependiendo del terremoto, 2, 3, hasta 5 minutos. Terremotos grandes, por ejemplo, ese mismo año del 2010, ponerte un caso, el año del 2010, cuando se produjo el terremoto acá en Puerto Príncipe, de magnitud 7, en febrero se produjo uno en Chile de magnitud 8.8. Eso significa en liberación de energía 500 veces más grande que el terremoto de Haití. wow. Pero además se murieron 200 personas. Entonces, Pero, ¿por qué? Porque realmente hay tradición, cultura sísmica. Y las cosas como se construye en Chile y la tradición que hay en Chile no es la misma que hay lamentablemente en Haití ni en otro país. ujú, Eso mismo en Japón. En Japón, claro, Japón ha tenido últimamente una serie de terremotos muy que importante. realmente no han tenido, o sea, por más que han estudiado, muchas veces no, los reglamentos no llegan a tener la capacidad de construir para evitar que esos terremotos Es que hagan con la daño. naturaleza no hay, o sea, tú puedes prepararte, pero la Exactamente, naturaleza es la naturaleza. así mismo es. En el caso de un sismo, yo estoy sola en mi casa, porque son diferentes, hay diferentes escenarios, pero pensando en mi unidad, yo estoy sola, no estoy con nadie y necesito sobrevivir a ese sismo. Anteriormente, y no sé si estoy equivocada, antes nos decían que había que ponerse debajo del marco de la puerta y luego comenzó a sonar el tema del triángulo de la vida. Háblame un poquito de la teoría detrás del triángulo de la vida y en una casa, ¿cuáles son las áreas más seguras donde resguardarte? Mira, lo primero, antes de que suceda un terremoto, yo creo que es importante decir que debe evaluarse la posible vulnerabilidad de la casa. ¿Cuáles son los puntos débiles de la casa? Si tú notas que hay grietas, si hay algún asentamiento, y buscar cuáles son los puntos más fuertes que tiene la casa. Aparte de eso, hablando de si la familia en ese momento no está junta, Ujú.
tenemos que tener claro cómo se va a actuar, dónde se van a reunir. Si los muchachos están en las escuelas, ¿cómo van a comportarse? ¿Dónde se van a quedar? No pueden salir para la calle huyendo de que vamos, me voy para la casa, ¿no? Entonces, ese plan de contingencia de la familia tiene que estar claramente establecido para saber cómo se van a comportar. Claro, cómo van a actuar. Vitrinas, libreros, todo ese tipo de cosas deberían de estar anclados a las paredes, porque son los primeros que se van a caer y te pueden caer arriba. Muebles pesados, floreros, todo ese tipo de cosas debe de estar en zonas bajas, no deberían de estar altos. Y entonces también, por ejemplo, tener un botiquín a mano en un sitio que esté claramente ubicable. Las llaves de la casa también, tener copias si es necesario para inmediatamente tomarla y cogerla. Los tanques de gas no deberían de estar sueltos porque también pueden caer y pueden generar una explosión cualquiera. Claro. Entonces eso es importante. Sobre ya cuando está sucediendo el terremoto. Triángulo de la vida. Eso no sirve. ¿En serio, papi? No. Que vamos a explicar un poquito qué decía el triángulo de la vida. ¿Qué es el triángulo de la vida? El triángulo de la vida es, si yo estoy aquí, ahora mismo, el triángulo de la vida lo que te decía es, ponte al lado de la mesa, aquí, agachado y quédate ahí. Ese es el triángulo. O tú estás en un sofá, ponte al lado del sofá y quédate ahí. ¿Qué va a suceder? Si el terremoto es grande, cuando comiencen a caer las lámparas, cuando comience a caer techo, cuando te comiencen a caer los plafones, te van a caer arriba igualito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Meterse debajo de una mesa fuerte, meterse debajo de un escritorio fuerte o de un pupitre. Y si no hay en ese sitio que tú estás, entonces buscar una esquina de tu casa que no tenga ventanas tampoco, porque la ventana también Cuando tú hablas de una romper. esquina es el rincón entre dos paredes. Entre dos paredes. Y si estás en un edificio, lo que pasa es que el momento es tan corto que hay que tener cuidado. Lo primero es tener paciencia, no coger pánico, no salir corriendo para ningún lado, porque que no se debe salir corriendo, ni tomar ascensores y escaleras. Escalera cuando pasa el terremoto, pero no salir huyendo con el terremoto en sus buenas. Hay que cogerlo con paciencia y quedarse en el sitio que uno está. Aparte de que si estás en la escuela todavía es peor, porque en la escuela todo el mundo va a salir despavorido y eso es un problema serio. En las escuelas no tenemos tradición en nuestro país, pero deberían de hacerse simulacros de evacuación. Yo pienso que los colegios privados lo están haciendo. Por lo menos las escuelas. Hay algunas escuelas que lo hacen, pero hay otras que no lo hacen. Y eso es importantísimo, porque a la hora de que tú tengas 1000 muchachos, 50 en cada aula, y no sepan cómo que van a actuar, eso va a ser un pandemonio. Un caos. Porque todo el mundo va a querer bajar por las escaleras al mismo tiempo y eso va a producir muchísimos daños claro. Y heridos en las escuelas. Entonces, eso es lo que se debería de hacer. El tema del sismo es que tú no sabes dónde te va a agarrar. Te puede agarrar en un mall, te puede agarrar en tu casa, te puede agarrar en tu carro, te puede agarrar en demasiados escenarios distintos. Entonces, claro, sí es importante tú tener pendiente esa preparación previa de lo que hablamos. Sí, los libreros, vamos a anclarlos, evitar adornos muy grandes en sitios muy altos. Pero, y claro, hablar con nuestros hijos de esa preparación de obviamente en el colegio, escóndete bajo del escritorio, no salgas corriendo, hasta que yo no llegue al colegio, no salgas. Bueno, no necesariamente, porque ya inmediatamente pasa el terremoto, ya se puede comenzar a hacer la evacuación. Entonces, cuando tú sales de hacer la evacuación, ya hay que irse a un sitio, a un campo libre, abierto. Nada de quedarte cerca de los edificios, nada de quedarte debajo de líneas eléctricas, nada de quedarte en poste de luz, campo abierto. La misma gente que anda en vehículo, si siente el terremoto, parquearse en un sitio que tampoco haya esas líneas eléctricas, haya árboles, lo que sea, y quedarse dentro del vehículo. No hace nada huyendo del vehículo. Si te agarra en un mall, no salgas
afuera del mall, porque probablemente te vayan a caer todos esos revestimientos. Entonces, ¿qué hago? Me todos esos acerco a un vidrios. ascensor. Me acerco al área de un ascensor porque, como tú dijiste, estructuralmente, al estar hecha de hormigón, que se supone que deberían de estar hechas de hormigón, va a ser un área más Va a segura. ser un área más segura. Claro, si tú estás cerca. Si no estás cerca, ahí lo más importante en todo caso es tratar, si hay plafones y eso, lo ideal sería encontrar algún sitio donde tú te puedas meter debajo de algo. Eso es lo ideal, porque en esos malls todo está lleno de plafones, todo está lleno de luces, todo está lleno de ese tipo de cosas que van a caer, porque normalmente en nuestro país no se diseña todo ese tipo de material arquitectónico, no se diseña para que soporten realmente terremotos. Entonces, eso hay que tenerlo Y pendiente. lamentable porque somos una isla sísmica. Exactamente. O sea, Lo que pasa es que no tenemos esa tradición y como nunca sucede, no, que nos va a suceder y le damos no, la vista lo gorda típico del dominicano, que ponemos candado luego de que luego nos de que roban. pasa. Y entonces ahí es que viene la situación. Sí. Y de que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Ay, Porque ha papi. sucedido. Es Claro. que ha sucedido a través de la historia. O sea, no podemos hacer como la avestruz, de meter la cabeza en un hoyo y decir, no, a nosotros no nos va a pasar nada. Entonces, Suerte hemos tenido. claro, en un hogar, en una casa, eh, porque obviamente lo ideal fuera que en una torre hicieran planes de evacuación, hicieran simulacros de evaluación, una torre entre los, o sea, ponerse de acuerdo. Claro. Pero en una casa también uno tiene que entonces hacer simulacros, ¿o no? Yo diría, en una casa es mucho más fácil, porque en una casa realmente hay pocas personas. Normalmente sabemos que hay mesas que uno puede usar. Pero yo te voy a ser sincera, papi, el tema de la mesa a mí me causa un poco de... Porque el diseño de mobiliario actual utiliza muchos materiales que no estamos hablando de caoba centenaria como antes, que hacían una mesa de caoba y que era súper duradero. Ahora todo es MDF. Entonces, contrale, yo no me voy a meter a eso, a eso yo me subo yo arriba y eso se va a caer. Entonces, sí, o sea, lo de la mesa yo lo entiendo, pero nosotros, la generación más joven, que a veces hasta por temas económicos invertimos en mobiliario que no necesariamente es de una calidad top, 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 meterme debajo de una mesa que lo que está hecha con una madera prensada y un material, o sea, eso me va a proteger, realmente. Bueno, te protege más si tú, no, si tú estás, digamos, Sí, sin más nada, que estar sentada aquí sin eso nada. estás sentada. Y entonces, pero lo ideal fuera de la mesa, ¿qué fuera? El No, rincón. un rincón debajo de un marco fuerte de alguna viga, puede ser también, Ok, puede ser. entonces es importante que nosotros como ama de casa y nuestros esposos y todo, y la familia, tengan conocimiento de dónde están esas, vamos a decir, esas partes fuertes de la casa, Claro. dónde están las vigas. Obviamente, yo no soy, o sea, yo lo poco que sé de ingeniería lo sé por ti, por mi hermano y por Joel. Pero la mayoría de las personas se mudan a una torre. Lo que ven en la torre es la distribución de la torre que le encantó y le fascinó. Claro. A lo mejor pueden ver unos planos, pero no saben dónde están las partes más fuertes de su casa, dónde hay viga, dónde no hay, dónde hay una columna. Ignoramos las grietas, ignoramos muchas cosas que no sabemos que en el momento de una catástrofe de esa índole Sí, no puede afectar, o sea, la vida, claro. 100%. O sea que definitivamente fuera valioso poder estudiar la estructura de nuestra casa. No, y también hay organismos que te pueden ayudar a tener claridad de cuáles son los puntos, la misma sodosísmica o NESBIE, que es otra, es la Oficina de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones, que ahora mismo está dirigida por Leonardo Reyes Madera, que fue presidente de Sodosísmica. Pero ellos te brindan el servicio de te hacen un Ellos te levantamiento. pueden hacer, exacto, te dan el servicio de hacer un Pero eso tiene un levantamiento. costo, obviamente. Tiene un costo, pero al ser gubernamental, el costo es mínimo. Y más para edificaciones que para torres, digamos, O sea que que pueden una, hacerte una evaluación de
cómo está tu edificio, la vulnerabilidad que puede existir en esos edificios. Y entonces te pueden dar recomendaciones de cómo esas vulnerabilidades Y me imagino que en minimizarlas. base a esas vulnerabilidades hacer un plan de acción para una posible evacuación en el caso de una torre. También, Ok. también, exactamente. No, de verdad yo creo que es importante, precisamente por eso, porque como hablamos, pecamos, de que nosotros nunca nos preparamos para lo peor y nosotros nunca aprendemos del error del otro. O sea, nuestros vecinos de Haití pasaron por una tragedia y nosotros, yo no siento que nosotros hemos hecho nada. Y a veces siempre decimos, ay, que el gobierno no hace nada, pero hay cosas que tú puedes hacer desde adentro. Claro. Y qué más valioso, o sea, lo que más valioso que tú tienes en la vida es tu familia. Entonces tú no puedes esperar que instituciones, lamentablemente, Sí, hagan, ojalá que hicieran, pero lo que tú puedas hacer de adentro es muy importante. Y para mí era muy importante poder hablar de esas cosas que nosotros podemos hacer nosotros sin necesidad de esperar del otro claro. y resguardarnos nosotros, salvar la vida de los que están cerca de nosotros y saber que, como tú dices, esto es algo inminente, esto va a pasar Sí, sí. tarde o temprano y no queremos ser trágicos, pero va a pasar. No, y es lo que te digo, que nosotros lamentablemente con esa falla septentrional, tan cerca a todas estas poblaciones, estamos hablando de Ujú, Santiago, ujú. Moca, Salcedo, la misma Samaná, bueno, todas esas poblaciones, Ok, hasta llegar a Manzanillo. ok. Son Tiene su poblaciones que tienen vulnerables. tienen un peligro sísmico muy alto, un riesgo sísmico también muy alto, y hay que tener mucho cuidado. Ujú. Entonces, como te digo, esa es una zona realmente que hay que tener El ojo, el ojo puesto. claro. Bueno, papi, antes de que tú te vayas, yo necesito que de manera breve tú me digas, o no me digas a mí porque yo sé, pero nos compartas, hablando, cambiando un poquito y tratando de terminar esto con un lado más positivo, porque yo creo que la gente va a estar muy asustada después de esto. Eh, No, pero no hay que asustarse. Lo que hay es que estar preparado y saber qué puede suceder y qué hacer realmente Ujú, entonces cuando suceda. cuando suceda, Porque eso es lo claro. importante. Sí, Eso es lo sí. importante. Pero yo, bueno, decirte cuánto los admiro a ustedes, a ti y a mami, y, y ver la dinámica que ustedes siempre han tenido como matrimonio y lo que nosotros hemos podido aprender. Obviamente lo que no lo conocen ustedes no saben, pero eh, bueno, tú eres un hombre que yo admiro inmensamente y obviamente no me voy a poner porque me pongo a llorar. Pero, pero sí me encantaría que si tú puedes dar algunos consejos de, de cómo, o no de tener el matrimonio perfecto, porque el matrimonio perfecto no existe, pero ustedes tienen qué tiempo casados. Nosotros vamos a tener entre amores, 6 años de amores, 44 de casados, cumplimos en agosto de este año, 50 años juntos. En Y sus buenas y en sus malas. correcto. Y la realidad es que tú y mami ambos tienen personalidades muy diferentes, Sí. a pesar de que comparten los mismos valores. Pero mami es una mujer, como dijimos ahorita, mami nos va a matar. En este episodio viene Boche, me acabaron. No, pero mami es una mujer con un carácter fuerte. Y tú eres una persona más easygoing, más relax, más pacífico. Yo creo que Aunque tú, por eso podemos. sí, pero por los opuestos se atraen. ¿Tú crees en eso? Yo creo que al no ser iguales los dos, porque si hubiéramos sido igualitos los dos nos matamos. Entonces, ese es el problema. Yo creo que uno tiene que coger y otro tiene que dejar, porque si no, la cosa no se llega, no se llega. Claro, Y yo tengo mi carácter de vez en yo cuando sé. también, porque a veces se me salen las venas de papi, de tu Claro, abuelo, y no es ajá, fácil. sí. Pero yo creo que lo importante es siempre tener una buena comunicación entre todos, entre la pareja,
Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha llevado a nosotros a tener tantos años de matrimonio. Sí, y yo también siento que ustedes han cultivado mucho la relación de ustedes dos como pareja. Ah, sí, nosotros no necesitamos más nadie. Sadia y yo hacemos el grupo. Sí, Y a donde vayamos nosotros dos, no no necesitan a más necesitamos a más nadie. nadie. Por eso es que tú ves que de vez en cuando nos vamos a dar nuestra bailadita y nos vamos nosotros dos. Bueno, cuando estaban más jóvenes, ustedes se la daban todos los viernes. Sí. Todos los viernes. Últimamente, después de la pandemia, ha sido un poquito más lento, pero vamos de vez en cuando. Claro, claro. O sea que es importante cultivar la relación Ah, sí, de de pareja. pareja. Sí, 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 es importantísimo eso. Yo creo que sí. Y yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos, tú sí me dijiste, y lo dije en uno de los podcasts, que, claro, el éxito de un matrimonio es de los dos, pero que la mujer tiene un rol muy importante en el matrimonio y que la estabilidad de un hogar y que ese equilibrio que se crea en un hogar muchas veces recae sobre nosotras. Sí. No, es así. Realmente no, normalmente el hombre está en la calle, el hombre es el que trabaja, pero ya eso ha ido cambiando. Ujú. Y ya el hombre se tiene que involucrar también en la casa. Ya eso de que el hombre está en la calle trabajando y la mujer está en la casa lavando, ya eso ha cambiado completamente. Eso es una realidad. Pero la generación de ustedes no se involucraba tanto. No estoy Nosotros, hablando de ti, estoy hablando de la generación. yo realmente en eso siempre como que he sido muy moderno. Yo siempre me involucro en la casa. Si hay que lavar, se lava. Si hay que hacer cualquier ¿Y tú cosa. sientes que eso te lo dio al haber vivido fuera? Porque abuelito no era No, no así. era así. No, yo creo que eso es de carácter. Yo creo Sí, que eso era tú. eso es de carácter, sí. Sí, Eso es porque uno es así. sí. Bueno, fíjate también con el asunto de el orden. Que, Ah, sí. que yo- Señores, el culpable de que yo sea como soy de organizada, yo pensaba que eran los boches de mami, pero no. Este señor, déjenme explicarles algo. Este señor era lo que en la semana planificaba lo que se iba a poner por día en el closet y sacar, o sea, mi OCD, hay una mezcla entre los boches de mami y la genética de papi. a veces decían que yo me ponía porque me tocaba una camisa de color, digamos, naranja con un pantalón verde. Ajá. Y no importaba que no Eso es lo que tocaba, era eso ese es lo que hombre tocaba. cuadrado. Y si eso era, aunque no pegaran, ahí iban. Sí, pero la verdad es que yo los admiro mucho, admiro cómo ustedes han, a través del tiempo, en momentos buenos y malos, están ahí y están juntos y siempre se eligen a ustedes. O sea, ustedes Sí, luchan. nosotros hemos tenido nuestros pleitos, esa es la realidad, Claro, y las crisis pero, y y hay crisis. crisis, pero nada, se habla, se conversa y llegamos a un consenso, a un acuerdo, porque esa es la realidad, Ahora tú cedes casi siempre. a veces. Papi, de verdad, gracias por estar aquí, compartirnos tus conocimientos, que para mí tienen demasiado valor, porque claro, yo sé un poco, porque te he tenido a mi lado, pero no necesariamente las personas saben lo que nos puede esperar en un futuro, no sabemos cómo prepararnos, no sabemos que tenemos que mantener la calma, no sabemos la importancia de hacer esa preparación previa. Y yo valoro mucho este momento porque va a ser el primero de muchos, yo teniéndote aquí. Después vamos a hablar más profundamente de el matrimonio, de los consejos, de la modernidad que tú tienes en muchas aristas, porque sí, yo pienso que dentro de tu generación, yo siento que tú eres un hombre muy moderno en tu forma de pensar, en muchos sentidos, no solamente del matrimonio, sino yo siempre he sentido que tú, pero aunque tú digas que no, para mí algo tiene que ver con que tú tuviste la oportunidad de vivir en otra cultura, aunque tú digas que no, en otro país. No, e indiscutiblemente eso también me ayudó, por ejemplo, a comenzar a cocinar. Claro. Ya Sadia es la experta y a ella es la que se Sí, encarga, pero tú pero yo en aquella cocinas. época yo hacía mi lasañita, mi cosa, Claro. entonces, Hombres, aprendan de mi papá, por favor.
Sí, señor. Don Juan vuelve y vuelve con calma a hablar muchos otros temas, pero este tema para mí era importante porque quería hablar algo diferente, algo que aportara, que les aportara a todas ustedes y a todos ustedes y tener una conversación con un experto en el área. Papi, ¿qué instituciones Sodosísmica tiene Instagram? No, tiene una página, Muy mal. tiene una página. Y hemos tenido algunos problemas con el desarrollo de la página y eso, pero tenemos nuestra Y página. ahí hay información que pueda ser de utilidad para las personas si necesitan cualquier tipo de una torre, necesita cualquier tipo de asesoría, lo que sea, a través de esa página se puede poner en contacto. Sí, sí. Ok, no, pues perfecto. Papi, gracias por tu tiempo A tu y orden. te amo demasiado. Beso grande.